Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado la verdad. La ha perseguido en las estrellas, en los textos sagrados, en la naturaleza, en los laboratorios, en los tribunales y en las profundidades de su propia mente. Hemos construido civilizaciones enteras sobre lo que consideramos verdadero, y hemos destruido otras por desafiar esas mismas verdades. Pero, ¿y si la verdad, como concepto absoluto, no existiera? Si todo lo que creemos conocer no fuera más que una interpretación condicionada por nuestra historia, nuestra biología, nuestro lenguaje y nuestras estructuras de poder. Friedrich Nietzsche, con su provocadora afirmación "no hay hechos, solo interpretaciones", no solo cuestionó nuestro acceso a la verdad, sino la existencia misma de una verdad definitiva. En este documental exploraremos la evolución del concepto de verdad a través de las mentes más brillantes de la filosofía. Desde los antiguos griegos hasta los pensadores contemporáneos, veremos cómo la humanidad ha luchado con esta idea fundamental y cómo ese combate ha moldeado nuestra comprensión del mundo. Para comprender la revolución nietzscheana sobre la verdad, debemos retroceder a los inicios del pensamiento occidental, donde los filósofos presocráticos comenzaron a buscar explicaciones naturales a los fenómenos, alejándose de los mitos. Parménides, en el siglo V a.C., estableció una de las primeras dicotomías filosóficas: la vía de la verdad contra la vía de la opinión. Para él, la verdad era inmutable, eterna y sólo accesible mediante la razón pura. Lo que percibimos con nuestros sentidos, argumentaba, no era más que una ilusión cambiante. En contraste, Heráclito proponía que todo está en constante cambio. No puedes sumergirte 2 veces en el mismo río, afirmaba, sugiriendo que la verdad misma está en perpetuo flujo. Ya en estos primeros debates encontramos la tensión fundamental. ¿Es la verdad estable o dinámica? Sócrates transformó la búsqueda de la verdad en un método, el diálogo. A través de preguntas incisivas exponía las contradicciones en las creencias de sus interlocutores. Para él, reconocer la propia ignorancia era el primer paso hacia la verdad. «Solo sé que no sé nada», declaraba, estableciendo la humildad epistemológica como virtud. Su discípulo Platón elevó esta visión hasta crear una teoría metafísica completa. En su alegoría de la caverna, la verdad absoluta, las ideas o formas, existe en un plano superior, mientras que nosotros solo percibimos sus sombras. Para Platón, la verdad no es una construcción humana, sino una realidad trascendente que debemos descubrir mediante la razón y la contemplación. Aristóteles, aunque discípulo de Platón, rechazó el mundo de las ideas y ancló la verdad en la observación sistemática de la naturaleza. Su lógica estableció las reglas del pensamiento correcto, y su concepto de verdad como correspondencia, una afirmación es verdadera cuando corresponde con los hechos del mundo, sentó las bases para la ciencia occidental. Tras estos gigantes, diversas escuelas filosóficas continuaron el debate. Los epicúreos confiaban en los sentidos como fuente de verdad. Los estoicos buscaban la verdad en la armonía con la naturaleza, mientras que los escépticos, anticipando a Nietzsche, cuestionaban la posibilidad misma de conocer cualquier verdad definitiva. Con el auge del cristianismo, la concepción de la verdad sufrió una transformación radical. Ya no se buscaba mediante la razón o los sentidos únicamente, sino a través de la revelación divina. San Agustín fusionó el platonismo con la teología cristiana. Para él, la verdad última era Dios mismo, y el conocimiento verdadero solo podía alcanzarse mediante la iluminación divina. «No salgas fuera», escribió, «vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad». Siglos después, Santo Tomás de Aquino recuperó a Aristóteles para argumentar que la razón natural y la fe revelada eran 2 caminos complementarios hacia la misma verdad. Con él, la verdad se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino. El Renacimiento sacudió estos cimientos. El redescubrimiento de textos clásicos, los viajes de exploración y los avances científicos expandieron los horizontes del conocimiento. La verdad ya no estaba solo en los textos sagrados o antiguos, sino también en la observación directa y la experimentación. Figuras como Galileo Galilei desafiaron las verdades establecidas con nuevos métodos. Y sin embargo, se mueve.
habría murmurado después de verse forzado a renegar de la teoría heliocéntrica, ilustrando la tensión entre la verdad científica emergente y las verdades dogmáticas institucionalizadas. René Descartes inauguró la filosofía moderna con una duda radical. Cuestionó todo lo que podía ser cuestionado hasta llegar a su famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Para Descartes, la verdad debía construirse sobre fundamentos inquebrantables, comenzando por la certeza de la propia existencia. Los empiristas británicos como John Locke rechazaron las ideas innatas cartesianas. Para ellos, la mente era una tabula rasa, una pizarra en blanco, y toda verdad provenía de la experiencia sensorial y la reflexión sobre esa experiencia. David Hume llevó el empirismo hasta sus últimas consecuencias, cuestionando incluso la causalidad. ¿Cómo sabemos realmente que un evento causa otro? Según Hume, solo observamos sucesiones, no causas. Su escepticismo radical sacudió los cimientos de la ciencia y la metafísica. Immanuel Kant respondió a este desafío con una revolución en el pensamiento. En su crítica de la razón pura, argumentó que nunca podemos conocer las cosas en sí mismas, el noumeno, sino solo como aparecen a nuestra conciencia, el fenómeno. La mente humana, según Kant, no es pasiva ante la realidad, sino que la estructura activamente mediante categorías innatas. Imaginemos un ejemplo cotidiano, una mesa. Cuando observamos una mesa, ¿qué es lo que realmente conocemos de ella? Según Kant, no percibimos la mesa en sí misma, sino la mesa ya procesada por nuestras estructuras mentales. Vemos la mesa en el espacio, existiendo en el tiempo, con ciertas dimensiones y propiedades. Pero el espacio y el tiempo no son propiedades de la realidad independiente, sino formas a priori de la sensibilidad, filtros que nuestra mente impone a todos los objetos de experiencia. Es como si todos lleváramos puestas gafas especiales que no podemos quitarnos nunca. Estas gafas, que representan nuestras estructuras cognitivas, determinan cómo vemos el mundo. Un ser con diferentes estructuras mentales percibiría una realidad completamente distinta. La verdad sobre la mesa, por tanto, está inevitablemente condicionada por nuestro aparato cognitivo humano. Para Kant, las verdades científicas son posibles pero limitadas al mundo fenoménico, al mundo tal como lo percibimos. La realidad en sí misma permanece inalcanzable, anticipando así el perspectivismo nietzscheano. Georg Wilhelm Friedrich Hegel rechazó esta limitación kantiana. Para él, la verdad no era estática, sino un proceso histórico de desarrollo mediante la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. La verdad absoluta solo podría alcanzarse al final de este proceso histórico, cuando el espíritu absoluto llegue a la autoconciencia plena. Karl Marx materializó esta dialéctica, argumentando que la verdad está condicionada por factores económicos y sociales. Lo que consideramos verdadero en una época, afirmaba, refleja los intereses de la clase dominante. Con Marx, la verdad se vuelve explícitamente política, un precursor crucial para Nietzsche. En este contexto intelectual emerge la figura de Friedrich Nietzsche, quizás el crítico más radical del concepto tradicional de verdad. Nietzsche no se limita a cuestionar nuestro acceso a la verdad, como hicieron Kant y los escépticos, sino la existencia misma de una verdad objetiva e inmutable. Cuando Nietzsche proclama que Dios ha muerto, no solo anuncia el fin de una era religiosa, sino también el colapso del fundamento metafísico de la verdad. Sin un punto de referencia absoluto, ya sea Dios, la razón universal o las ideas platónicas, ¿qué queda de la verdad? En obras como Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral, Nietzsche desarrolla su crítica. Lo que llamamos verdad, argumenta, no es más que una herramienta al servicio de la vida, una simplificación útil para la supervivencia humana. Su famosa afirmación «no hay hechos, solo interpretaciones» resume esta postura. Para Nietzsche, cualquier interpretación de la realidad está necesariamente limitada por la perspectiva de quien interpreta. No existe un ojo desencarnado que pueda ver la realidad tal como es. Tomemos un ejemplo, un eclipse solar. Para un astrofísico contemporáneo es la ocultación del sol por la luna. Para un sacerdote maya era una señal divina. Para un poeta romántico, una metáfora de la melancolía. Para un agricultor, un fenómeno que afecta sus cultivos.
Cada perspectiva ilumina diferentes aspectos. Ninguna agota la realidad del fenómeno. Incluso la ciencia, ese bastión de objetividad, opera desde perspectivas particulares. Las teorías científicas no son verdades eternas, sino modelos útiles que eventualmente son reemplazados por otros más precisos o convenientes. Para Nietzsche, la verdad científica es tan interpretativa como cualquier otra, solo que ha demostrado mayor utilidad práctica. En el corazón de la crítica nietzscheana está su concepto de voluntad de poder. Lo que determina qué interpretaciones prevalecen no es su correspondencia con una realidad externa, sino las relaciones de fuerza. Las verdades dominantes son aquellas promovidas por los poderosos o las que han demostrado más utilidad para la supervivencia y expansión. Pero Nietzsche no se detiene en la destrucción. Su filosofía es también una invitación a la creación. Una vez liberados de la ilusión de la verdad absoluta, podemos asumir conscientemente la tarea de crear nuestras propias interpretaciones, de forjar valores que afirmen la vida en lugar de negarla. La bomba filosófica lanzada por Nietzsche detonó plenamente en el siglo XX, influyendo en múltiples corrientes de pensamiento que continuaron problematizando la noción de verdad. Los pragmatistas americanos como William James y John Dewey resonaron con la crítica nietzscheana. Para ellos, la verdad no era una correspondencia estática con la realidad, sino lo que funciona en la práctica. Lo verdadero, escribió James, es sólo lo ventajoso en nuestro modo de pensar. Martin Heidegger reinterpretó la verdad como aletheia, desocultamiento, en contraste con la concepción tradicional de correspondencia. Para Heidegger, la verdad es un evento, un momento en que el ser se revela y se oculta simultáneamente. Como reacción a estas tendencias, el positivismo lógico intentó anclar la verdad en la verificabilidad empírica y la lógica formal. Para pensadores como Rudolf Carnap, solo las proposiciones verificables mediante observación o deducción lógica tenían sentido. Ludwig Wittgenstein, inicialmente cercano a los positivistas, evolucionó hacia una visión de la verdad como un aspecto de diferentes juegos de lenguaje. Lo que es verdadero en el ámbito científico puede no serlo en el religioso o el artístico, cada uno con sus propias reglas internas. Michel Foucault, profundamente influenciado por Nietzsche, exploró la relación entre verdad y poder. Para él, cada época tiene su régimen de verdad, mecanismos que distinguen los enunciados verdaderos de los falsos, y estos regímenes están inextricablemente ligados a sistemas de poder. Los estudios postcoloniales y feministas han continuado esta línea, mostrando cómo lo que se considera verdadero a menudo refleja perspectivas dominantes, occidentales, masculinas, colonizadoras, mientras silencia otras voces. Richard Rorty llevó estas ideas a su conclusión lógica, proponiendo abandonar la búsqueda de la verdad como correspondencia con la realidad. En su lugar, sugirió enfocarnos en la utilidad social de nuestras creencias y en mantener una conversación democrática continua. En la era digital, las cuestiones sobre la verdad se han vuelto más urgentes que nunca. La proliferación de fuentes de información, las cámaras de eco, los algoritmos que personalizan nuestra experiencia online y tecnologías como los deepfakes han creado lo que algunos llaman una era post-verdad. Las predicciones nietzscheanas sobre la multiplicidad de interpretaciones se han materializado de formas que ni siquiera él podría haber imaginado. Hoy, frente a cualquier acontecimiento, nos enfrentamos a narraciones competitivas, cada una reclamando ser la verdad. Incluso la ciencia, ese baluarte moderno de la objetividad, ha sido cuestionada. No solo por sus detractores externos, sino también desde dentro, con filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn, mostrando cómo los paradigmas científicos están históricamente condicionados. En este paisaje fragmentado, la pregunta que planteamos adquiere una relevancia existencial. Si la verdad no existe como absoluto, ¿cómo decidimos qué creer? ¿Con qué criterios navegamos este océano de interpretaciones competitivas? Después de este recorrido filosófico, regresamos a nuestra pregunta inicial. Si la verdad no existe como entidad absoluta, ¿cómo decidimos qué creer? Las respuestas son múltiples. Algunos abrazan un relativismo radical donde todo vale. Otros reaccionan aferrándose a verdades absolutas, ya sean religiosas, científicas o ideológicas. Muchos caen en un escepticismo paralizante, pero quizás existan alternativas más matizadas.
Podríamos llamarlo un perspectivismo responsable. Reconocer que toda verdad es perspectiva, pero no todas las perspectivas son igualmente valiosas. Algunas interpretaciones permiten mayor comprensión, generan más consenso, resisten mejor la crítica o conducen a una vida más plena. Este enfoque nos invita a mantener lo que el filósofo Hans-Georg Gadamer llamó una fusión de horizontes, un diálogo genuino donde diferentes perspectivas se enriquecen mutuamente sin pretender una síntesis final o una verdad definitiva. Nos permite conservar prácticas valiosas como la investigación científica o el diálogo democrático, reconociendo sus límites, pero apreciando su capacidad para mejorar nuestra comprensión colectiva. Finalmente, nos desafía a vivir con incertidumbre, a asumir la responsabilidad de nuestras propias interpretaciones, a ejercer lo que Nietzsche llamaría una voluntad de poder afirmativa, crear significado en un universo que no nos lo proporciona prefabricado. Nietzsche escribió: «El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quizás la muerte de la verdad absoluta no sea una tragedia, sino una oportunidad. La oportunidad de crear significados propios, de forjar valores que afirmen la vida, de entablar conversaciones más honestas donde ninguna perspectiva se imponga como la única válida». La pregunta sigue abierta: ¿existe la verdad o solo interpretaciones? ¿Cómo decides en qué creer? El desafío de cada generación es responder estas preguntas en su propio contexto, con los recursos intelectuales disponibles y frente a los problemas específicos de su tiempo, y el tuyo, espectador, es encontrar tu propia respuesta. Si este recorrido por las distintas concepciones de la verdad ha despertado tu curiosidad filosófica, te invito a explorar nuestro video sobre todas las corrientes filosóficas disponible en este canal. Allí encontrarás un panorama completo que complementará perfectamente lo que hemos discutido hoy y te ayudará a ubicar estas ideas en el vasto mapa del pensamiento humano. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros próximos ensayos audiovisuales, activar la campana y dejar tus reflexiones en los comentarios. ¿Crees que existe la verdad absoluta o compartes la visión de Nietzsche? Tu perspectiva, irónicamente, es parte de esta conversación milenaria sobre la naturaleza de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Nos vemos en el próximo video.